Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En el episodio anterior hablábamos de la relación de, casi podríamos decir, causalidad entre la responsabilidad moral y la voluntariedad de las acciones. Sin embargo, la voluntariedad no es el único elemento que debemos analizar para entender de dónde sale la responsabilidad moral. Es más, para entender en sentido estricto por qué una acción voluntaria implica responsabilidad moral y por qué este tipo de acciones implican más responsabilidad que las mixtas o que por supuesto las involuntarias, es necesario que estudiemos el proceso concreto que genera esas acciones. O sea, que para entender por qué somos responsables de nuestras acciones voluntarias más que de cualquier otro tipo de acciones, debemos estudiar cómo funciona lo que llamamos el curso de la acción. Y más específicamente, qué implican los procesos que lo causan y que lo hacen posible, que son principalmente la elección y la deliberación. Lo primero que deberíamos determinar para esta investigación, para esta exposición, es con base en qué tipo de impulso, de elemento, de criterio es que realizamos las acciones, es que actuamos en general. Según nos dice Aristóteles, lo que nos mueve a la acción, lo que hace que decidamos realizar una acción, es lo que él llama el objeto de la voluntad. El objeto de la voluntad es, en definitiva, ese deseo que se nos aparece y que se transforma al aparecerse en un fin para nosotros. Ese fin puede ser o bien un bien aparente. La dicotomía entre bien y bien aparente está en relación o se sigue de la noción de lo amable que Aristóteles desarrolla en la Ética Nicomaquia, en los libros en los que trata el concepto de la amistad y en los que nos dice que todos los seres humanos actuamos tendiendo a conseguir algo que nos resulta deseable, amable, o sea, algo que nos parece un bien, y que queremos para nosotros, que deseamos. Y esto es independiente de que en realidad eso que nos parece un bien sea o no sea un bien. La clave en este punto es que nos lo parezca. La diferencia fundamental aquí se encuentra en la dicotomía entre bienes, agazú, y bienes aparentes, phainommenon agazú, ya que los bienes aparentes, que pueden también ser objeto de la voluntad, es decir, que pueden determinarnos a actuar, en el fondo no tienen por qué ser bienes objetivamente hablando. Es decir, podrían referirse a cosas que, de hecho, fueran rechazables por su naturaleza. De este modo, Aristóteles es que nos dice que aquellas personas que tienen como objeto de la voluntad el verdadero bien, aquello que es objetivamente un bien, como por ejemplo la justicia, la amistad o la felicidad, corresponden con el ideal del hombre bueno, del hombre, digamos, que actúa rectamente. Mientras que aquellas personas cuyo objeto de la voluntad es cualquier otra cosa, que se determinan a actuar por cualquier otra cosa que no sea el bien, corresponden con el modelo del hombre malo. ¿Y por qué el objeto de la voluntad, según nos dice Aristóteles, califica moralmente a los individuos? Es decir, nos hace ser o nos hace encajar en el modelo del hombre bueno o en el modelo del hombre malo. Pues básicamente porque lo que determina la voluntad, es decir, que un determinado deseo se convierta de hecho en aquello que queremos perseguir y en aquello que motiva la acción, depende, porque el deseo es nuestro, del carácter que tengamos, del carácter de los individuos. En definitiva, que lo que queremos y hacia lo que tendemos depende exclusivamente de cómo somos, depende exclusivamente de nosotros mismos. Pues con esto sabemos que es el carácter de los individuos lo que lleva a determinar nuestra voluntad, es decir, lo que hace o lo que motiva que nosotros realicemos una acción en un sentido u otro, tendiendo o yendo a buscar, queriendo conseguir unas cosas u otras. Pero este es solamente un paso en todo el desarrollo del curso de la acción, y además no es el que en rigor determina la responsabilidad moral de los sujetos. Y esto es así porque la responsabilidad moral no atiende tanto o no solo a la intención de esos individuos, de los sujetos que actúan, que también, por supuesto, porque si no, estaríamos convirtiendo a Aristóteles en un consecuencialista que no es, sino que la responsabilidad atiende, en una medida mucho más considerable, al resultado propio de la acción. O sea que somos responsables de lo que queremos hacer, sí, por supuesto,
pero lo somos sobre todo cuando lo hacemos y por el hecho de haberlo hecho, porque lo hemos hecho, y no antes o no tanto antes. Y es precisamente de eso de lo que depende la calificación moral que como individuos mereceremos. En relación con el desarrollo del curso de la acción, Aristóteles nos dice que realizar una acción y no otra depende de un proceso que se inicia con la aparición del deseo. Y necesitamos la aparición del deseo porque si no, no tendríamos en definitiva un fin o un objetivo al que tender. Pero, como nos dice el filósofo, este proceso que se inicia con el deseo tiene una naturaleza bastante distinta a la del deseo propiamente. Este proceso del que hablo es la elección. De hecho, este proceso de elección podríamos entenderlo, podríamos decir que es algo así como un proceso doble en algún sentido, ya que la elección rectamente realizada, por tanto la elección recta, la elección buena moralmente hablando, la que está bien hecha, por tanto, es resultado de un proceso previo llamado deliberación. Por tanto, el curso de la acción se desarrolla desde la aparición del deseo, como fin, hasta la realización de una acción, pasando por la deliberación que nos permite elegir una u otra cosa. Pero en general, ¿cómo deberíamos entender la naturaleza de la elección? ¿Cómo deberíamos definir la elección? Pues Aristóteles lo primero que hace es decirnos qué no es la elección. En primer lugar, nos dice que la elección no es apetito, y utiliza el término epicimia. Tampoco es un impulso, thimos, y tampoco es un deseo, ni un deseo racional, boulesis. Vamos por partes. No es ni apetito ni impulso, nos dice el filósofo, porque tanto el apetito como el impulso se refieren en esencia a lo que es agradable y doloroso. Y por tanto es común, lo tenemos en común con el resto de los animales. Sin embargo, la elección, la capacidad de elegir, no la tenemos en común con el resto de los animales, sino que es un acto de la razón y por tanto genuinamente humano. En otras palabras, según Aristóteles, los animales no eligen sus acciones, al menos en sentido estricto, sino que se mueven por la atracción o el rechazo que les genera, que les causa un estímulo agradable o un estímulo desagradable. Y esto no debemos entenderlo como que Aristóteles dice que los animales son como una especie de autómatas, o directamente en general entenderlo nosotros en este sentido, sino que lo que nos está señalando Aristóteles es que los animales no son capaces de señalar en el sentido de seleccionar una acción u otra en función de una evaluación de la situación en la que están. Y esto no lo pueden hacer, evidentemente lo pueden hacer en algún sentido, pero no lo pueden hacer más allá de lo que les dicta su gusto, es decir, la obtención de su propio placer o su propio instinto de supervivencia. O como mucho, en algunos de los casos, sus afectos. Esto será muy fácil de ver para casi cualquiera que tenga o que haya tenido animales viviendo en casa. Por ejemplo, cuando uno de nuestros acompañantes se pone enfermo y debe tomar un determinado tipo de pienso o de comida distinto al que habitualmente toma. En esta situación, la razón, si ese animal la tuviera, parece que debería dictarle que, con vistas a su correcta recuperación, debería escoger el pienso que necesita, esa comida medicinal, en lugar de ese pienso tan gustoso que es su favorito, pero que no lo va a curar. Sin embargo, si alguien ha vivido esa situación, es fácil que lleguemos todos al consenso de que el animal, en principio, reconocerá el pienso que más le gusta y ante la posibilidad de escoger uno u otro, escogerá ese, el que más le gusta, sin tener en cuenta, porque no puede, el hecho de que el otro pienso es medicinal y por tanto le hará un beneficio a futuro para él. Evidentemente eso no es un comportamiento racional, lo que está llevando a cabo ese animal al elegir el pienso que le gusta en lugar del pienso con medicina, ya que no escoger ese pienso con medicina implica de hecho o puede llegar a implicar un riesgo para su vida. De lo que se sigue que el animal lo que pasa es que no es capaz de prever esa situación de peligro en el futuro, por lo que en sentido estricto no está escogiendo, sino que se está moviendo, en este caso, por el placer. Bien, por tanto la elección no es ni un apetito ni un impulso. Pero habíamos dicho que tampoco es un deseo o un deseo racional, este concepto de boulesis propio de la ética aristotélica.
Y la razón por la que Aristóteles nos dice que la elección tampoco es un tipo de deseo es porque deseamos incluso aquellas cosas que sabemos a priori que son improbables o incluso imposibles. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que es posible escoger aquello que es imposible de realizar. Es más, no es que a nadie se le ocurra decir que puede escogerlo, sino que por muy deseable que sea eso imposible que queremos escoger, no es posible escogerlo por el mero hecho de que es imposible. Vamos, que podemos desear vivir en un mundo mágico en el que pudiéramos volar y lanzar multitud de hechizos, que por mucho que lo deseemos, aunque lo deseemos muy fuertemente, jamás podríamos escoger vivir en ese mundo porque su realización no es posible. Vamos, que no existe. Por tanto, sabemos que la elección no es un deseo, no es un impulso y no es un apetito. Pero también sabemos que es algo voluntario, lo hemos definido como algo voluntario. Y sabemos, por lo que dijimos en el episodio anterior, que hay una diferencia importante entre lo meramente voluntario y lo que es escogido. Por ejemplo, el gato que escoge el pienso que le gusta en lugar de la medicina lo hace voluntariamente, podemos decir que lo hace voluntariamente. Del mismo modo que decimos que es voluntario, que es una acción voluntaria, quien golpea al amante de su pareja cuando lo descubre movido por la ira. Vamos, que las acciones impulsivas, ya sean movidas por la pasión, o por el instinto, o por algún impulso de este tipo, normalmente son voluntarias. Aunque en realidad, siendo voluntarias, normalmente no son escogidas. Por lo que podemos asumir que la elección es algo más restrictivo que la mera voluntariedad, y en consecuencia que la responsabilidad moral completa no surge de hecho de que algo sea voluntario, sino de que algo esté escogido. Y se escoge sobre lo que se delibera previamente. Por lo que la elección toma su naturaleza, de hecho, del proceso del que se sigue, que, como hemos dicho al principio, es el proceso de la deliberación. ¿Y qué es deliberar, según Aristóteles? Pues Aristóteles define la deliberación como un proceso racional en el que se evalúa cuál de los medios que tenemos a nuestro alcance es el mejor para obtener un fin determinado que nos hemos propuesto. O dicho de otra manera, deliberamos sobre cuál es el mejor camino, la mejor manera de conseguir aquello que queremos conseguir. En el rincón etimológico, hoy os traigo la expresión phainommenon, que hemos visto cuando hemos estado hablando del concepto de bien aparente, es decir, de phainommenon agazú. Este término, el phainommenon, proviene de un verbo griego, phaino, que significa mostrar o aparecer. Esta palabra es una de esas que, por lo menos en mi caso, cuando yo la descubrí, revela lo que es casi de inmediato, aunque sea necesario que alguien te señale la relación que tiene esta palabra con nuestro lenguaje contemporáneo. Nosotros usamos esta palabra muy a menudo y en muchos contextos diferentes. La palabra que usamos nosotros es fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? Pues un fenómeno es algo que se nos muestra delante, que nos aparece delante. O sea, que aparece en la experiencia ante nuestros sentidos y que captamos mediante nuestros sentidos. Por eso hablamos, por ejemplo, de fenómenos meteorológicos o climáticos, o sea, aquellos acontecimientos, aquellos eventos propios de la meteorología o del clima que se nos hacen visibles, que podemos ver, que podemos estudiar y analizar. También hablamos de fenómenos, por ejemplo, pues paranormales. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que ha presenciado un acontecimiento de este tipo, lo que suele querer decir es que lo ha oído o que ha visto algo que no es normal, pero que en todo caso le ha llegado, se le ha hecho presente y lo ha captado mediante los sentidos. La palabra fenómeno es un término también muy usado en ciencia. Se usa para referirse a cualquier cosa que sucede en el mundo y que por tanto es estudiable científicamente. También tenemos un uso algo más restringido en filosofía. En el marco de la filosofía griega, por ejemplo, que es en el que nos especializamos en este podcast, el uso del concepto o del verbo phaino y sus derivados es más o menos el propio de su significado, el mostrarse o aparecerse. Pero todos los que estéis familiarizados con la filosofía en general recordaréis una importantísima dicotomía que se planteó en el siglo XVIII por parte de un filósofo, Immanuel Kant. Esta dicotomía es fenómeno y noúmeno,
que de manera muy general y algo imprecisa se refiere a aquello que sucede en la experiencia y por ende es perceptible por la sensibilidad, lo fenoménico, y por otro lado aquello que no sucede en la experiencia y por tanto pues que no es perceptible, lo nouménico. Por su lado, la deliberación tiene, como lo tiene la elección y lo tiene lo voluntario, sus propias características. Por ejemplo, Aristóteles nos advierte acerca de los límites de la deliberación, o sea, sobre qué cosas podemos, hasta dónde podemos deliberar. Evidentemente no podemos deliberar sobre lo que no depende de nosotros. Por ejemplo, no podemos deliberar sobre las cosas eternas, sobre el universo, sobre las leyes de la naturaleza, o sobre las entidades matemáticas. O sea, todo aquello que sucede por necesidad no se encuentra dentro del ámbito de la deliberación. Recordad que cuando en filosofía decimos que algo sucede de manera necesaria o por necesidad, nos referimos a que no puede ser de ningún otro modo, tampoco concebido de ningún otro modo. El ejemplo más clásico y evidente es el del triángulo, cuando decimos que un triángulo es necesariamente una figura plana de 3 ángulos y 3 lados. Y además decimos que es necesario en el sentido de que no es posible pensar, concebir o imaginar un triángulo de ninguna otra manera. Es, por ejemplo, necesario, por tanto, lo que sucede con las realidades matemáticas o lo que sucede con las leyes de la física. Y sobre ese tipo de cosas, nos dice Aristóteles, no se puede deliberar, no cabe deliberación. Pues resultaría muy extraño que deliberáramos acerca de si, por ejemplo, la gravedad empuja las cosas hacia el suelo o no lo hace, o acerca de si un ser humano puede, por sí solo y sin ningún artilugio artificial, echarse a volar. Este tipo de cosas simplemente pasan. Son como son, y en ese sentido son necesarias. La deliberación, en cambio, se da en el ámbito de lo contingente, o sea, en el ámbito de aquellas cosas que son como son, pero que podrían haber sido de cualquier o de casi cualquier otro modo. Por tanto, deliberamos sobre aquellas cosas que dependen de nuestra intervención, directa o indirecta, y por ende, sobre aquellas cosas que nosotros mismos provocamos o modificamos. La deliberación, por tanto, nos convierte a nosotros, a los individuos, en el principio mismo de la acción, puesto que nos lleva a escoger y luego a actuar. No obstante, no siempre que deliberamos acerca de algo podemos asegurar el resultado o las implicaciones, las consecuencias de la acción que vamos a realizar. Y eso es porque la deliberación es un tipo de investigación sobre los medios que nos llevan a actuar, sobre los caminos que nos llevan a actuar, pero cuyo resultado final está, al menos parcialmente, indeterminado. Está claro que por mucho que deliberemos sobre algo, lo que al final termine sucediendo dependerá no solo de lo que nosotros decidamos y hagamos, sino que también dependerá de las condiciones situacionales de la acción. Quiero decir, de la intervención de los demás, de las condiciones materiales, del ambiente en el que estamos, o de que simplemente nos equivoquemos. De ahí que la deliberación sea un estudio de lo posible y no de lo seguro. Y en función de esa graduación, las acciones derivadas de este proceso implican mayor o menor responsabilidad. Por tanto, es la deliberación lo que conlleva propiamente la atribución de responsabilidad junto con la voluntariedad de los actos. Ya que si habíamos dicho que la voluntariedad implicaba responsabilidad en tanto que nosotros éramos o somos en esas acciones voluntarias el principio de la acción, más aún lo será en la deliberación, ya que además de ser uno mismo la causa de esa acción, el principio, además es algo que ha sido investigado y pensado el cómo hacerlo de la mejor manera o de la manera más eficaz posible. Si pensamos en acciones que son moralmente buenas, la voluntariedad y la deliberación parece que nos señalan al mismo tipo de responsabilidad. La misma responsabilidad surge de lo voluntario que de lo deliberado. Para ver el peso que tiene, concretamente, la investigación sobre los medios, es decir, la deliberación, en el proceso de atribuir responsabilidad, debemos pensar en acciones moralmente reprobables. Por ejemplo, la de robarle a un amigo. Imaginad 2 amigos en el colegio que se sientan juntos en el mismo pupitre. Un día uno de ellos llega antes que el otro y ve que en la mesa su compañero se ha dejado un objeto que le gusta y decide impulsivamente cogérselo y quedárselo. Obviamente la acción es claramente voluntaria y evidentemente es moralmente reprobable.
ya que ese chico lo ha hecho sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo que estaba cogiendo algo que no era suyo. Pero pensemos ahora la situación en que ese mismo chico sabe que su amigo quiere comprarse esa cosa, le gusta mucho, e inicia conversaciones con él acerca de cuándo lo va a comprar, de si lo llevará al colegio o no, empieza a investigar a qué hora llega su amigo al colegio y cuánto tiempo está solo el pupitre antes de que llegue. O sea, comienza a tejer una estrategia, a hacer una investigación para determinar cuándo y cómo debe robar ese objeto a su amigo y cuándo y cómo, o cómo, es la manera más eficiente, más eficaz de llevar a cabo ese robo. En este segundo caso, a diferencia del primero, la situación del robo y por extensión el robo mismo no ha sido una situación sobrevenida. Es decir, el amigo no se ha encontrado fortuitamente ante la situación de poder robar el objeto, sino que ha buscado, ha calculado y ha creado el camino para que ese robo pudiera darse. Por tanto, y con esto cerraremos el episodio de hoy, aunque en ambos casos la acción es claramente reprobable, la mayoría de nosotros convendremos que el segundo caso reviste una maldad que no tiene el primero, y en consecuencia es atribuible una responsabilidad mayor por el mismo hecho, al menos en términos morales. Y esto en definitiva implica que el cálculo, la deliberación, la investigación acerca de cómo conseguir un determinado bien añade al proceso de atribución de responsabilidad moral un elemento más de juicio. En definitiva, con estos dos episodios sobre la responsabilidad moral, podemos concluir que la responsabilidad resulta ser algo así como un hacerse cargo de los efectos, de las consecuencias y de las implicaciones de las acciones que realizamos. Y ese hacerse cargo tiene un peso distinto en función de cuántos criterios o principios morales se han ido conculcando durante el curso de la acción. Es decir, ese peso de la responsabilidad no depende solo de lo voluntario de la acción, sino que también depende, y tal vez más específicamente, de en qué condiciones esa acción ha sido voluntaria. Por ejemplo, ha habido coacción, ha habido ignorancia, ha habido un cálculo o una estrategia previa, o simplemente ha sucedido por error. Y todos esos elementos dependen, en última instancia, de las condiciones de la deliberación y de la elección.